Hombres lobo, licántropos, seres que todos conocemos y hemos visto en diferentes medios, como series y películas de terror y fantasía y por supuesto también en libros. Criaturas que engloban una enorme cantidad de mitología y cultura popular. ¿Pero por qué son tan famosos?, te preguntarás. Podría responder esto diciendo que son geniales, que están repletos de cosas misteriosas y también sobrenaturales, obviamente, y que tienen una apariencia fenomenal, simplemente brutal. La apariencia de los hombres lobo impone bastante. Pero creo que podemos hacer esto un poquito más complejo, porque aunque no lo parezca, los hombres lobo están repletos de intriga relacionada a los misterios de la condición humana, todo lo salvaje y nuestra naturaleza más primitiva, conectada con la magia oscura. Hola, yo soy Mark Behar, sean bienvenidos de vuelta a Darkmark, y hoy nos tomaremos la licantropía muy pero que muy en serio. Vamos a ver si hay algo de verdad detrás de este mito, para llegar a la solución de la pregunta, ¿es posible la licantropía? Al menos hasta cierto punto. Si te gustan estos temas relacionados con magia, fantasía, las cosas sobrenaturales y demás, pues quédate que esto va a estar muy bueno y no olvides suscribirte. Para comenzar, veamos, ¿qué es la licantropía? La palabra licantropía tiene sus orígenes en el griego. Likos significa lobo y antropos, hombre. Literalmente hombre lobo. De hecho, Licaón, un personaje de la mitología griega, es considerado el primer hombre lobo, de aquí que los hombres lobo también sean llamados licántropos. Se podría decir que son sinónimos. Se trata de seres humanos que sufrieron una maldición, la cual hace que durante las lunas llenas se transformen en lobos con una agresividad y hambre descontroladas, esparciendo el terror por todos lados. Sus principales debilidades, como ya sabemos, son la plata, el acónito y el fuego, aunque ojo porque esto puede variar dependiendo de historia a historia. A veces le quitan debilidades y otras veces se las quitan. Podemos entender esto un poquito mejor volviendo al mito de Licaón. Este era llamado el rey de Arcadia, un tipo bastante cruel y que incluso intentó engañar a Zeus, sirviéndole carne humana durante un banquete. Tan solo imagínate la furia de Zeus al enterarse de esto. Por supuesto que no iba a terminar bien para Licaón, porque como castigo lo convirtió en un hombre lobo, condenándolo a una existencia salvaje y violenta. Esto ya nos da una mejor pista acerca de la naturaleza de los hombres lobo. Está relacionada con la maldad y los castigos divinos. No me di cuenta que se acaba de apagar la luz de acá, creo que ya no tiene batería, una disculpa. Vamos a tenernos que conformar por ahorita con esto, pero bueno. El punto es que los hombres lobo por lo general suelen sufrir esta condición, como vimos, destinados a una vida de constante salvajismo y hambre. Una situación de horror puro, no solo por el hecho de que conlleva ser un hombre lobo que se transforma durante las lunas llenas, que ya de por sí es un acto bastante espeluznante, sino también por la pérdida de humanidad, tema del que ya hablaremos un poquito más adelante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es la licantropía una maldición o una enfermedad? Como podemos ver, es algo que se transmite de persona en persona, o sea, más bien de hombres lobo a personas, mediante rasguños y mordiscos. También tiene cierta conexión con las maldiciones, como si la condición de Licaón se hubiese transferido a lo largo de las eras en diferentes personas. Así que yo diría que es un poquito de ambas, de maldición y de enfermedad. Es decir, que sería como un tipo de maldición que se podría contagiar, pudiendo extenderse de forma indefinida. La apariencia de los hombres lobo al recibir la maldición puede variar dependiendo de la historia. A veces casi parecen humanos con mucho pelo, como si tuvieran un disfraz o una máscara. Piensen por ejemplo en la película de Teen Wolf de 1985 o los cómics de Werewolf by Night de Marvel, donde casi parecen humanos muy peludos. Otras veces tal cual parecen lobos muy grandes con la capacidad de posarse sobre dos patas traseras, como por ejemplo el profesor Lupin en Harry Potter. Pero en general esa es la esencia, una transformación que los conecta con el animal. Ya que sabemos lo básico de la leyenda, dejemos tantito la parte sobrenatural y adentrémonos en algo bastante interesante y muy relacionado con nosotros mismos. Porque ¿qué onda con los seres humanos? ¿Qué miedos o creencias o valores hicieron que concibiéramos la idea de los hombres lobo? Al menos yo diría que la figura del hombre lobo es un conjunto de ansiedades de la humanidad a lo largo de la historia. Puede sonar extraño, pero vamos a ver algunos ejemplos porque les juro que hace sentido. El miedo al lobo de verdad. Este es el punto más tangible y real. Durante siglos, especialmente en la Europa rural, el lobo era una amenaza constante y un depredador formidable. No era para nada un animal de cuento de hadas. Era una fuerza de la naturaleza, que competía directamente con los humanos por recursos. Tenían varias características que los hacían dignos de temerse, como por ejemplo el ataque a ganados, en épocas donde las poblaciones de lobos eran mayores y los asentamientos humanos eran mucho más dispersos. Los ataques a ovejas, cabras y otros animales de granja eran bastante constantes, causando grandes devastaciones para las familias, ya que perder una abeja podría significar morirse de hambre durante el invierno, pues con estas comerciaban. Estos casos, aunque eran extraños, se difundían rápidamente, ya que resultaban totalmente brutales. O también si estaban muy hambrientos, pues obviamente atacarían a los seres humanos, especialmente a los más vulnerables como por ejemplo a los niños.
ya que no se podían defender solos. Y es posible que a partir de acá surgieran cuentos como La Caperucita Roja, tal cual el cuento de una niña que se encuentra con un lobo feroz. Y esto va relacionado con otra característica muy impresionante de los lobos, y es su astucia y su frialdad. Son animales bastante inteligentes y organizados, contando con una gran astucia, atributos que también son destacados en estos cuentos de hadas. Tomando en cuenta todo esto, podemos ver que los lobos eran auténticos devastadores de la supervivencia de los seres humanos. Ahora esto súmenle la superstición de ciertas personas acerca de individuos que podrían transformarse en animales, o sea hombres lobo por ejemplo, una creencia bastante común durante la época. ¿Qué puede ser más aterrador que un lobo? Pues una persona en la que a simple vista podrías confiar, pero que durante las noches y a escondidas se transforma en tu peor miedo, o sea en un lobo, un hombre lobo. O sea, es una combinación de dos cosas que te podrían poner en bastantes conflictos. Y esto me lleva a mi siguiente punto: creencias antiguas en la transformación y metamorfosis. Los chamanes o líderes espirituales creían tener la capacidad de convertirse en animales u obtener sus habilidades físicas. Esto con el objetivo de comunicarse con el mundo espiritual, realizar actividades que con su cuerpo normal serían imposibles, o hasta para curar enfermedades. Aunque esto no necesariamente era visto como algo maligno, estos relatos pudieron sentar las bases en la creencia de la transformación, como por ejemplo es sabido que en la mitología nórdica existían los berserkers, guerreros feroces que se vestían con pieles de lobos o de osos. Se creía que al usar estas pieles, obtenían la furia y la fuerza del animal durante las batallas. Enfermedades y condiciones médicas. En tiempos donde la ciencia médica era muy básica, algunas enfermedades raras pudieron haber sido confundidas con licantropía, como por ejemplo la hipertricosis, una condición genética que causa un exceso de vello en todo el cuerpo, cubriendo incluso la cara. También tenemos la rabia, que para mí es una de las más plausibles. Es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y se transmite mediante mordidas de animales, en las que se incluye a los lobos, y los síntomas en humanos son bastante inquietantes. Exceso de salivación, agresividad extrema, espasmos, miedo al agua, también conocida como hidrofobia, delirios e insomnio, lo que podría interpretarse con facilidad como un comportamiento animalesco, lo que encaja perfectamente con la imagen de una persona transformada en lobo. Una persona rabiosa podía morder, gruñir o atacar a otra, lo cual pudo haber generado ciertas creencias o estigmas hacia las personas que padecían esto. También tenemos a la licantropía clínica, que este es un trastorno psiquiátrico real. Aquí la persona tiene la creencia delirante y profunda de que ha sido transformado en un animal. Algunos pacientes incluso llegarían a emitir sonidos como los de un lobo, o gruñir o atacar a otras personas como tal. Y yo pienso que esto en un pasado también podría haberse atribuido a posesiones demoníacas, pero hablamos de tiempos pasados, ¿no? Ahorita pues obviamente ya sabemos que es un trastorno psiquiátrico. También tenemos otros tipos de creencias, como por ejemplo la caza y quema de brujas, la aparición de un hombre lobo, o sea la supuesta aparición de un hombre lobo, podría haber conllevado que se culpara a ciertas mujeres de la existencia de este, o sea que esta mujer, una bruja, habría maldecido a una persona para transformarla en un hombre lobo. En resumen, podemos decir que el hombre lobo es una criatura mítica que nació de una mezcla bastante fascinante: el miedo real y tangible hacia un depredador, o sea el lobo, la antigua creencia acerca de las transformaciones humanas, la malinterpretación de ciertas enfermedades o condiciones, y nuestros instintos más básicos, salvajes y violentos. El hombre lobo puede verse como una encarnación de la bestia interior del ser humano, algo que es muy abordado en el libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, donde quizá no se aborda desde una perspectiva de los hombres lobo, pero sí que es un buen retrato acerca de esta dualidad que existe en los seres humanos. Cómo el mal puede corromperte hasta tal punto de sacar tus instintos primitivos en una forma violenta, haciéndote irreconocible. Así podemos ver que hace sentido que existan los hombres lobo, si tomamos en cuenta todos estos factores, porque se mezclan muchos miedos en uno solo. Es el miedo hacia las enfermedades, el miedo hacia lo desconocido, hacia los lobos como depredadores, y también hacia la pérdida de lo humano, de la identidad de uno mismo. Casos reales, entre muchas comillas, de licantropía. Ya entendiendo de dónde vienen, hablemos sobre algunos casos reales, entre comillas, de licantropía o de personas relacionadas a esto. Esto nos ayudará a entender cómo ciertas leyendas pueden cobrar vida en la mente de las personas. Peter Stump, Alemania, siglo XVI. El hombre lobo de Bedburg. Stump fue un granjero que en 1589 fue acusado y ejecutado por supuesta brujería y licantropía. Bajo tortura confesó las cosas más horribles: haber usado un cinturón mágico para convertirse en lobo y haber cometido asesinatos brutales y canibalismo, donde él mismo creía ser un hombre lobo. Manuel Blanco Romasanta, España, siglo XIX. El hombre lobo gallego. Romasanta fue un asesino en serie español que en 1853 confesó varios asesinatos. Aunque las circunstancias fueron fuertemente influenciadas por la histeria de la casa de brujas de la época, su caso se ha interpretado actualmente como una posible manifestación de delirios psicóticos, parecido a lo que ya vimos como la licantropía clínica. Describió cómo bajo esta transformación atacaba y se alimentaba de sus víctimas.
y es uno de los pocos casos donde la licantropía fue usada como defensa judicial, justamente alegando que sufría una maldición que lo convertía en lobo, aunque desafortunadamente para él esto no lo salvó de la pena de muerte. Otros casos bastante intrigantes son los niños ferales, niños que por alguna razón crecen lejos de la sociedad humana, aunque yo diría que son tristes pero a la vez fascinantes, esto debido a la falta de interacción que tuvieron con otras personas, por lo que adoptan comportamientos muy parecidos a los de los animales, a menudo en entornos salvajes. En el siglo XVIII en Francia tenemos a Victor Aveyron. Este niño parecía tener unos 12 años, no hablaba, caminaba a 4 patas, prefería alimentos crudos y mostraba aversión a la ropa y a la interacción humana. El médico Jean-Marc Gaspard intentó volverlo a meter en la sociedad, documentando sus enormes dificultades para aprender el lenguaje y los comportamientos humanos civilizados. Víctor apenas si pudo reintegrarse, y al final no consiguió gran cosa, la verdad, pero dejó constancia de un hecho bastante interesante: cómo los seres humanos podemos tener estos comportamientos si nos sometemos a ciertos entornos. Hay varios casos parecidos a este, pero creo que ya nos extenderíamos demasiado, pero dejen en los comentarios si les interesaría que los aborde en otro video. Podemos concluir en general que los hombres lobos sí tienen cierto contexto mitológico y mágico, pero que también están conectados con nuestra parte humana, con nuestros comportamientos agresivos y bestiales, rasgos que a pesar que están muy escondidos en la mayoría de nosotros, sí que se encuentran ahí. Pero ahora bien, la pregunta del millón: ¿es posible la licantropía? ¿Realmente podría existir la transformación de una persona en un hombre lobo? Bueno, si hablamos desde la perspectiva sobrenatural acerca de esta conversión sobrenatural, podríamos decir que es un rotundo no. No es probable, al menos en este plano. Hasta donde se tiene entendido, no hay evidencia que respalde que un ser humano pueda alterar su ADN mediante una maldición para modificar su estructura ósea o su fisiología para darle la apariencia de un lobo, pero sí que tenemos casos en la vida real donde esta parte salvaje muy parecida a un lobo se puede manifestar en las personas, siendo lo más sorprendente y también quizá inquietante que no se vale de una maldición para esto, y no tiene nada de mágico. Como ya vimos, se vale de instintos primitivos, creencias e incluso factores psicológicos para dar como resultado la metamorfosis mental de una persona a un animal. Vean, hasta eso rimó, ¿eh? Y también relacionado a esto podemos ver la maldición de un hombre lobo como estos pensamientos, instintos y condiciones relacionadas a lo salvaje que cargamos constantemente. O sea, quizá decidimos no prestarles atención de manera directa, pero sí que los cargamos y que de un momento a otro pueden salir a la luz, convirtiéndonos en seres salvajes. Para mí esto es lo más sorprendente de la mitología. ¿Cómo puede haber verdades detrás de estos mitos? Verdades que pueden llegar a ser incluso más espeluznantes que las criaturas que provienen de estas leyendas. Hablamos de agresividad salvaje e instintos humanos que suelen ser tabúes para nosotros, pero que están ahí escondidos dentro de nuestra mente, y no sabemos si en algún momento pueden llegar a salir, tal cual como un hombre lobo puede transformarse inesperadamente bajo la luz de la luna, y en ocasiones esta metamorfosis también puede ser física, como por ejemplo vimos en el caso de los niños ferales, o también cuando uno sufre un padecimiento o enfermedad. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que hayan aprendido, que les haya sido de utilidad. Si les gustó pueden checar estos videos de acá, que aquí les voy a estar dejando. Se pueden suscribir también, dejen sus comentarios. También me pueden seguir en Instagram, TikTok, Facebook, les voy a estar dejando los links aquí abajo. Yo ya no tengo nada más que decir, así que nos vemos en la próxima. Adiós.